de 41 millones de colombianos podrán acudir hoy a las urnas bajo un ambiente de intensa polarización. Tras 4 años del primer gobierno de izquierda en la historia republicana del país, liderado por Gustavo Petro, la nación llega fragmentada y exhausta por un repunte de la violencia política que cobró la vida de decenas de líderes sociales y candidatos legislativos durante la campaña. Con una proyección de participación electoral efectiva que ronda el 61.7%, la carrera por la Casa de Nariño se define en un cerrado pulso de 3 bandas: Iván Cepeda, del oficialismo, y Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, de la oposición. Según los principales sondeos nacionales, será inevitable una segunda vuelta el próximo 21 de junio al no perfilarse ningún candidato con más del 50% de los apoyos. Mientras transcurre el proceso electoral en Colombia, en esta edición analizaremos los elementos más destacados de estos comicios. La carrera por la presidencia de Colombia se ha consolidado como un cerrado y polarizado pulso de dos extremos, donde el centro político quedó prácticamente desdibujado. De acuerdo con el consolidado de las principales firmas encuestadoras, avaladas por el Consejo Nacional Electoral, como Invamer, el Centro Nacional de Consultoría y Guarumo, el panorama está liderado por el senador Iván Cepeda, del oficialista Pacto Histórico, quien abandera la continuidad del proyecto progresista con una intención de voto que oscila entre el 33,4% y el 44,6%. No obstante, el fenómeno de la recta final es el vertiginoso ascenso del abogado y empresario Abelardo de la Espriella del Movimiento de Salvación Nacional, quien escaló con fuerza en el último mes hasta registrar entre un 27,5% y un 30,9% en los sondeos, seguido más de cerca en el espectro de la centroderecha por la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, estancada en el rango del 12,6% al 21,7%. Las propuestas de los candidatos reflejan visiones opuestas en un país agobiado por problemas estructurales. Mientras Cepeda enfoca su plataforma en la profundización de las políticas del actual gobierno, como las reformas a la salud y las pensiones, la transición energética y el avance de la paz total, mediante el diálogo con grupos armados, sus rivales apuestan por un giro de timón radical. De la Espriella, por su parte, capitaliza el descontento proponiendo una agenda de seguridad de mano dura, reducción drástica del aparato estatal y exenciones impositivas para reactivar la empresa privada. Una línea similar a la de Paloma Valencia, quien centra su discurso en el fortalecimiento institucional de las fuerzas militares, la seguridad democrática y reformas que alivien la carga tributaria de la clase media, como la exención de impuestos a sectores de transporte popular. El balance del gobierno de Gustavo Petro da luces sobre qué país recibirá el candidato que resulte electo y cuáles son los temas que preocupan a los colombianos y las principales demandas. Tras 4 años de gobierno de Petro, el síntoma más característico es un desplazamiento del foco en el aspecto social a una preocupación generalizada por la economía y la seguridad. El gobierno de Gustavo Petro concluye con un balance de profundos contrastes. Su principal éxito radicó en romper la histórica parálisis del Congreso al aprobar reformas en materia laboral y de pensiones. Sin embargo, este impulso legislativo se vio lastrado por una aguda inestabilidad en su gabinete y el empantanamiento de su estrategia de paz total. La dispersión en las negociaciones simultáneas con múltiples grupos armados terminó cediendo control territorial en la periferia, erosionando la promesa de seguridad y gobernabilidad estructural. Esta coyuntura ha reconfigurado las prioridades del electorado, situando el orden público en el núcleo de las demandas sociales. Según el último histórico de la firma Invamer, la inseguridad y el deterioro de las condiciones de convivencia se han posicionado como la principal queja de los colombianos, superando los márgenes del debate ideológico. Esta inquietud civil ha desplazado la discusión sobre las reformas sociales de izquierda hacia una demanda generalizada de protección civil, un factor que los candidatos de la oposición han capitalizado con plataformas basadas en la seguridad de mano dura. En el plano económico, el panorama que hereda el próximo mandatario muestra señales de estabilización técnica que, sin embargo, no terminan de traducirse en el bolsillo del ciudadano de a pie. La ciudadanía resiente el alto costo de vida persistente y la falta de oportunidades de empleo formal y estable. Ante este escenario, las principales encuestas confirman que el votante colombiano acude a las urnas priorizando soluciones pragmáticas a sus finanzas domésticas y garantías reales de seguridad, por encima de las promesas de grandes revoluciones políticas.
Y mientras los colombianos votan en esta edición de Ampliamente, les presentamos un panorama completo de este proceso electoral resumido en aspectos fundamentales en cuanto al contexto político y electoral. Lo que determina esta elección es una polarización histórica, un deterioro del orden público y preocupaciones económicas por parte de los colombianos relacionadas con la inflación y el desempleo. Por otra parte, también se presenta, y es un síntoma muy claro de esta elección, la fragmentación partidista. De no llegarse a un resultado, uno de los tres candidatos que supere el 50%, se iría a una segunda vuelta el próximo 21 de junio. Dos de estos tres candidatos, los principales en esta primera vuelta, son Iván Cepeda, el candidato oficialista del Pacto Histórico, que propone consolidación de las reformas sociales iniciadas por Gustavo Petro, la paz total también iniciada en el gobierno de izquierda, la transición energética y la justicia social, planes impulsados por el gobierno de Petro, que el candidato Cepeda también busca fortalecer en caso de ser electo. Por otro lado, el outsider de este proceso electoral, Abelardo de la Espriella, va de segundo en las encuestas, representa el Movimiento de Salvación Nacional y propone una seguridad con mano dura, reducción del Estado, exenciones impositivas y iniciativa privada. Esto es parte de una agenda de derecha que propone este candidato. Y en tercer lugar en las encuestas, representante del Centro Democrático, Paloma Valencia, también en una línea similar a de la Espriella, se enfoca en el fortalecimiento militar con el asunto de la seguridad como principal elemento en su propuesta electoral, el alivio fiscal, sobre todo a la clase media, e impulsar el crecimiento económico. Es parte de lo que presenta esta elección, con los temas de agenda esenciales dirigidos hacia el asunto de la seguridad, la situación económica y las reformas sociales. Sobre estos temas están votando hoy los colombianos, 31 de mayo, en un proceso histórico que definirá y abonará el camino para quién será el nuevo inquilino de la Casa de Nariño. Nosotros por lo pronto hacemos una pausa y al regreso tendrán ustedes todo el análisis, como siempre, en esta edición de Ampliamente. Pausa y al regreso les contamos más.